Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Esta noche conoceremos mejor a una mujer llena de misterios. Una enigmática noble, espía, espadachina y pendenciera que se vio envuelta en conspiraciones que pudieron dar un giro radical a la historia de España. La princesa de Éboli, con su vida intensa y su muerte terrible y agónica, representa perfectamente las intrigas del gran imperio en el que no se ponía el sol. La mujer tuerta, de fuerte carácter y poder casi absoluto en la época de Felipe II, es, sin duda, una de nuestras más célebres mujeres con misterio. Y es que las mujeres con misterio van a ser importantes en este año en la nave del misterio, valga la redundancia, porque pocas veces se les ha prestado atención y algunos personajes desde luego que la merecen. Es más, últimamente se habla por alguna película de la presencia de esta mujer tuerta. Observar los retratos de la princesa de Éboli todavía hoy produce una extraña sensación. Una mujer de gran belleza, belleza particular, con esos cuellos apergaminados y blanquecinos de la época, con esos trajes demostrando su rancia abolengo, y un parche que le da un aspecto de ferocidad y al mismo tiempo enigmático, una mujer diferente. Bueno, pues ayer tuvimos una experiencia, una investigación que nos acabará conduciendo a unas criptas, donde además tuvimos una serie de sorpresas que quiero que viváis con nosotros. Es decir, que en esta segunda hora seréis guías, o mejor dicho, seréis acompañantes en este viaje. Viaje que acaba bajo tierra, es verdad, como tantas historias, pero viaje que nos va a hacer aprender. Por ejemplo, uno de los primeros lugares que nos llamó la atención era un balcón. Si vais a Pastrana, en plena Alcarria, os aconsejo, por cierto, ir por la carretera antigua, la carretera que pasa por Hueva, quien vaya, porque tiene va a haber tiene más curvas, pero el paraje es espectacular y uno acaba ante un lugar donde hay un palacio impresionante, un lugar de no más de 1000 habitantes, pero que pudo ser uno de los enclaves más importantes de España. Y allí imaginamos a una mujer encerrada con su propia hija, y una mujer que de cuando en cuando cuentan que 1 hora al día se le permitía salir a tomar el sol. En ese balcón estábamos con Nacho Ares, que escribió el libro de la princesa de Éboli y que es un fanático. Yo me preguntaba ayer, ¿por qué tanta gente no es el primero? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de nuestro jefe de prensa en la SER, Juan de Dios, y mucha más gente que se ha enganchado con el personaje. Es tan misterioso, es tan de película, la realidad supera siempre a cualquier celuloide. Bueno, estábamos en el balcón, ayer, hace unas horas, en Pastrana, en ese balcón donde una mujer moría condenada por Felipe II por algo que sigue siendo un secreto. Una mujer con personalidad única. Estábamos ahí y sonaba así. ¿Dónde estamos ahora mismo, Nacho? Ahora estamos en el famoso balcón de la Hora, un nombre un tanto mítico porque todo aquello relacionado con la idea de que la princesa de Éboli solamente tenía acceso a la luz del día durante 1 hora en los últimos años de vida es un poco una leyenda urbana que nace en el siglo XVII y que no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen, pero sí que es cierto que es uno de los lugares emblemáticos del palacio porque, de alguna u otra forma la tradición siempre ha relacionado este balcón con uno de los lugares más intensos en la vida de la princesa de Éboli, en donde pasó sus últimos años de vida. Y es que sobre su muerte hay mucha leyenda y mucha verdad. Y a la sombra de esas rejas del balcón donde estuvo hasta su último día, teníamos un pequeño debate. Bueno, la princesa de Éboli fue encarcelada en 1579, primero estuvo 1 año en la Torre de Pinto, 1 año luego en Santorcaz, y el motivo por el que fue trasladada a Pastrana en 1581 fue por enfermedades que sufría tanto en Pinto como en Santorcaz, ya que estuvo pues desde 1581 hasta 1592, en febrero, cuando murió. Lo que sucede es que no siempre estuvo aquí. Se sabe por cartas que ella estuvo
a mediados de la década de 1580 varios años residiendo en el monasterio de San José, una de sus fundaciones que ya hizo de la mano de Santa Teresa de Jesús, y sí que es cierto que en los últimos años aquí. Y no sabemos por qué, pero se pone doble reja a las ventanas del palacio donde residía la princesa de Éboli, y a partir de ahí sí que es cierto que el encierro es un poco más feroz, ¿no? Aunque siempre hay que insistir que no se tiene ni la más remota idea de cuál es la razón por la que Felipe II la mandó encarcelar. Tenemos hoy una primera parte del personaje. Estábamos en ese balcón, Carmen, mujer con misterio donde las haya, la princesa de Éboli. ¿Por qué llega hasta allí? Porque a partir de este instante luego continuaremos nuestra grabación de sonidos y nuestra investigación para acabar un poco buscando el secreto. Pero, ¿qué sabemos de este personaje en concreto? Pues sabemos que ella nace en Cifuentes a finales del mes de junio de 1540. Era además la hija única de Diego de Mendoza, que era el príncipe de Mélito y nieto del gran cardenal Mendoza, y también de Catalina de Silva, que era hermana del conde de Cifuentes. Pasa primeros años de su vida, desde la infancia y parte de la juventud, en Cifuentes, donde convivía en el palacio con sus abuelos, hasta que el monarca Felipe II decide casarla con Ruy Gómez de Silva. Ruy Gómez de Silva era un noble portugués que con 10 años había llegado a España de manos de su abuelo, que era además uno de los mayordomos mayores en el séquito de Isabel de Portugal, que era la esposa de Carlos V en la época. Era compañero de juegos de Felipe II porque tenían más o menos la misma edad, y cuando ya se hacen mayores ambos, pues el monarca elige para él que sea su secretario y su mano derecha, Felipe II, y también decide casarla con un personaje importante de la época, una familia de renombre como eran los Mendoza. Así, con 13 años que tenía Ana en aquel momento, decide casarla con Ruy Gómez de Silva, que tenía casi 20 años más. Una mujer a la que vemos con ese parche, con esa leyenda. ¿Cuáles son sus leyendas? ¿Por qué es tan intrigante? ¿Por qué tanta gente se enamora, entre comillas, del personaje y no hace más que investigar? Bueno, la vemos con el parche y la verdad es que hay muy pocos documentos que hablen sobre tal defecto, porque un personaje tan importante de la época, además en la corte de Felipe II, era muy conocida. Veremos después que estuvo muy relacionada con otros personajes importantes de esa corte, y muy pocos escritos hacen referencia a ese defecto. Hay varias hipótesis de por qué llevaba el parche Ana de Mendoza y de la Cerda. La primera de ellas, y que es la que apunta a mayor fiabilidad, es que durante la juventud ella solía ir con su espada, con algunos de los criados que tenía. Tuvo la mala suerte que en uno de esos lances, uno de los criados introdujo la espada en uno de sus ojos y precisamente en el ojo derecho lo sacó de la cuenca del ojo, y ella se quedó tuerta ya para toda la vida. Esa es la primera hipótesis, que es la que más historiadores avalan, pero luego hay más. Otros aseguran que el ojo lo perdió tras caerse de un caballo. Iba montada a caballo, se cae con la mala suerte de que una piedra va a impactar precisamente en su ojo derecho y se lo destroza. La tercera hipótesis apunta que Ana, tras discutir con uno de los pajes de su padre, empiezan a pelearse, llegan hasta la plaza, y en la plaza del castillo hay una carretilla con unos aperos de labranza. Con la mala suerte que Ana cae sobre uno de ellos, y uno de los palos de esos aperos se introduce en su ojo, dejándola tuerta. Y una última hipótesis que apunta que un día Ana se encontraba en las cuadras de los caballos, había discutido con sus padres, y una guadaña que estaba mal puesta, al volverse ella, se la introdujo en el ojo derecho y este saltó de su cuenca. 5 hipótesis para un retrato que es sin duda el más enigmático de la corte española. Una mujer con ese parche y esa mirada enigmática de su único ojo. Mira, Iker, si quieres te paso a leer unos documentos que sí que hablan, por eso sabemos, además de por los cuadros, que efectivamente tenía que tener un defecto, que no podía ser solo una moda que tuviera ella o que quisiera llamar la atención precisamente poniéndose ese parche. Hay un resumen de la historia de Toy en el que se dice que era una de las mujeres más bellas de su tiempo, aunque tuerta, o una carta de Juan de Austria, que era el hermanastro de Felipe II, donde se podía leer: a mi tuerta beso las manos y no digo los ojos hasta que yo la escriba a ella, a que se acuerde de este su amigo. Pero también hay una carta del prior don Hernando de Toledo, que era el duque del hijo de Alba,
el hijo del duque de Alba, que decía: anoche a la 1 estaban unas damas en una ventana tratando de qué traería el ojo de la princesa de Éboli. La una decía que de bayeta, otra que lo traería de anascote, que era más fresco. Estaban hablando sobre la tela que cubría el ojo de la princesa de Éboli, de doña Ana de Mendoza. Nuestra idea, que aprendamos todos juntos la historia, pero la historia contada de otra forma, la historia como una gran aventura y la historia con misterio, claro que sí. Estábamos en ese balcón y Nacho Ares, uno de esos atrapados por el enigma, porque veremos que hay muchos, se hablaba de una mujer casquivana, se hablaba de grandes fiestas y orgías, se hablaba de guerrera increíble, se Carácter hablaba, debía tener. Sí, y se hablaba de persona incluso cruel en muchas decisiones, que de alguna forma fue condenada por intentar atentar contra España. En fin, de todo eso se habla, pero vamos a intentar saber más. Y estábamos en esa reja, donde no estaba sola. Es que, imaginad la escena, con su pequeña hija, las dos emparedadas en vida, saliendo solo 1 hora a tomar el sol de esa plaza de Pastrana, que ayer, con un día estupendo y noche fría, nos recibía. Caía la noche cuando hablábamos de eso, de la hija de la princesa de Éboli, también condenada. Porque se ha llegado a hablar de eso, prácticamente de emparedamiento en vida, pero... No, es más, hay libros que ponen que la pasaban la comida solamente por debajo de un muro que tenían, un torno que tenían, pero no solamente a ella, que ella en teoría se lo había ganado, ¿no? También a su hija pequeña, Ana. Sí, ella vivía con algunas de las sirvientas que tenía, y también en los últimos años con Ana de Silva y Mendoza, la hija pequeña de la familia, que hasta que ella falleció y su madre falleció el 2 de febrero de 1592 nunca vio la luz en libertad. Nunca vio la luz en libertad. Solo recuerdo un caso parecido, el de la famosa vampira húngara Erzsébet Báthory, la mujer que mató a 616 doncellas, supuestamente, o según los datos, porque los números varían, hay quien habla de 1500, y que, como decían algunos expertos, arrasó por completo la población de entre 15 y 20 años de esa zona del centro europeo. Ella fue condenada, le pasaban la comida por una especie de torno, y como decían algunos coetáneos, la muy bruja que se bañaba en la sangre de las doncellas no moría. La emperatriz del terror de Centro Europa. Solo conozco un tipo de condena que igual, en este caso de Éboli, está exagerado, comparable. Pero lo que decía Nacho, Carmen, al final de su vida, que iremos repasando, con su propia hija hay. Pero hasta llegar ahí pasan muchas cosas. Empieza a ser célebre. ¿Por qué era tan importante la princesa de Éboli? ¿De qué se le culpaba? ¿Se acostaba con tanta gente, como decían, y por eso tenía acceso a información confidencial? ¿Fue una espía? Hay mucha leyenda también en torno a doña Ana de Mendoza y de la Cerda. Lo cierto es que fue una mujer que tuvo mucho carácter también por la vida que llevó. Sus padres se llevaban muy mal, llegan a separarse, el padre era muy mujeriego, se conocían sus asuntos con determinadas amantes e incluso con hijos ilegítimos, hasta tal punto que el padre emigra a Italia, ella se queda viviendo con la madre en Valladolid. Y en Valladolid ya se empieza a relacionar a Catalina, a su madre, tanto a ella, con extraños personajes. Personajes que hablan de religiosidad exagerada algunos, de iluminados otros, de adivinos, de astrólogos, de videntes. Y esto llega hasta oídos de Felipe II y también de su esposo, de Ruy, porque ella se casa con 13 años, pero hasta 4 años después ese matrimonio no es consumado, porque ella era muy pequeña, era una niña. O sea, que se casó a los 13 oficialmente, pero no pudo, digamos, consumar el matrimonio hasta los 17. Hasta los 17, eso es. Él además se va con Felipe II a Inglaterra, donde Felipe II se casa, y cuando vuelven 4 años después es cuando se consuma el matrimonio. En Valladolid es cuando tienen contacto ya con personajes místicos, adivinos, astrólogos, y entonces el marido decide llevársela para la corte, decide llevársela para Madrid, porque además ella ya tiene su primer hijo, está embarazada. Tiene 11 hijos a lo largo de todo su matrimonio, de los cuales sobreviven solamente 6 de ellos. La más pequeña, como bien decía Siker, es Ana, lleva su mismo nombre y es la que al final de su vida es pues lapidada
en vida con su madre. Paremos aquí porque la pregunta es ¿por qué con su hija más pequeña? ¿Y qué hacían esos cartomantes, astrólogos, alquimistas, iluminados? El iluminismo en España era un problema, un auténtico problema. Personas que querían acceder a Dios de forma personal, o sea, esa es un poco la gran base, no a través de un sacerdote, sino que ellos mismos conectaban con Dios. Y el iluminismo, los alumbrados de Baeza, tantas otras herejías, fueron una auténtica daga para parte de la Iglesia en muchas regiones de España. Estamos en esa época, en el imperio en que no se pone el sol. Bueno, y a la sombra todavía de ese balcón donde todo ocurrió, es que era impresionante, tocar las rejas donde ella se cogía y se aferraba fuertemente, aunque hay leyendas que hablan de que en las noches, con su parche, y ya condenada hasta la muerte, bajaba por ciertos túneles, aunque eso luego lo contamos. Ahora, esoterismo, astrología, todo esto de verdad estuvo en la vida desde pequeña de esta extraña mujer. La familia, sus padres esperaban que tener varones, y resulta que por circunstancias de la vida sus padres también se separaron cuando ella era joven, no tuvieron más descendencia y estaba ella sola. No sabemos si por su carácter, su forma de ser, la educación que pudo haber recibido, pues era una mujer muy brava, muy echada para adelante, y aparte de saber leer, su madre tenía, Catalina de Silva, una inmensa biblioteca con muchos libros, además de magia, esoterismo, astrología, este tipo de temas. Pues la tradición de la Casa del Infantado, los herederos de la princesa de Éboli, de los Mendoza, siempre ahí en esa casa surgió la idea de que ella había perdido el ojo en un lance en esgrima, y de ahí la idea de que ella pues era una mujer también vinculada a las armas y algunos aspectos más varoniles, podríamos denominar en la actualidad, que propiamente femeninos en el Renacimiento. Y también muy sexual, ¿no? Se decía que tenía muchos amantes, incluso se puso a Felipe II como que había sido amante suyo, incluso que habían tenido un hijo, porque sí, era rubio, y por eso decían que podía ser de Felipe II en vez de Ruiz. Sí, el primer hijo varón que sobrevive, que era el tercero en realidad del matrimonio, Rodrigo de Silva y Mendoza, era rubio, y esto, claro, las malas lenguas en la época pues hicieron decir que era hijo de Felipe II, con que sí es cierto que tenía muy buena amistad, las cartas de la época se hablan de primo y prima, que era un término que utilizaban afectuoso entre los grandes de España, los duques, como ella era duquesa de Pastrana. Pues ahí estaban Nacho y Carmen junto a, en la habitación del emparedamiento en vida, entre comillas, de la princesa de Éboli, y el eco especial que estáis escuchando y los crujidos de las puertas es de ahí, con lo cual la entrevista, yo que simplemente grababa, tiene un valor. Pero déjame, Santi, que eso te va a gustar. Santi está muy atento. Sabéis que en unos minutos vamos a entrar en el mundo de Al Qaeda y eso va a ser, yo no sé la que se va a liar, porque yo tengo que hacerle varias preguntas a Santiago Camacho sobre Al Qaeda, Pero fíjate, Santi, en ese momento que estaban Nacho y Carmen, y esto es lo que es la investigación, y lo que yo quiero que vosotros viváis con nosotros. Cuando estábamos hablando, de repente irrumpe un personaje. Bueno, ya había irrumpido uno anterior, que decía que ver dónde veníamos y tal, pero irrumpe uno, muy majo, Benja, que yo dije, este hombre es la voz de Pastrana. Un agricultor que vio con sus propios ojos de niño cómo se descubrían algunos de los túneles, que luego se convierten en leyenda. Túneles con escalinatas, túneles como los que luego en unos minutos vamos a ir bajando en busca de la cripta, túneles que algunos dicen, incluso Nacho Ares, por los que se embozaba con negras capas la princesa de Éboli y acudía, por ejemplo, a las iglesias o quién sabe a qué citas, huyendo de ese emparedamiento en palacio. Pero Benja tenía esa voz del campo, Yo estaba ahí extasiado grabando a Nacho y a Carmen su propia conversación, como estáis viendo, sobre si tenía un hijo ilegítimo con Felipe II, al que llamaba primo, por qué de repente no le debe gustar esa relación con magos y nigromantes y la encierra, o igual no fue por eso, sino por asuntos de crimen y muerte que nos va a contar Carmen. Pero hay algo más. De repente entra Benja y nos cuenta que ahí donde estamos, debajo de donde estamos, hay muchos secretos que los que no son de Pastrana no conocen. Que decían que había un túnel por donde ella iba a la iglesia. A la iglesia de aquí a la Corazota. No, a San Francisco. San Francisco sí, dicen que había un túnel, sí. Pero nunca. Ese túnel sí. Lo que pasa es que de hace 500 años, claro, aquí hace poco una máquina y bajo en la mitad, o sea, un túnel. Aquí. Ahí
abajo en la ermita. Estaban ahí cavando, haciendo Una máquina se tragó, vino con escaleras y todo. ¿Con escaleras? Uy, qué Que bueno. antiguamente este pueblo, cuando estaba la princesa aquí, esto era el pueblo, por no decir el más importante de España. Ese documento, Santiago, es la vida auténtica, ¿eh? O sea, se tragó la máquina y el bueno de Benja nos hablaba de lo que él había visto de niño, los túneles. ¿En cuántos lugares de España no habrá esos túneles que cuentan historias que nunca han salido, nunca mejor dicho, a la luz, ¿no? Sí, la verdad es que túneles, bodegas, pasadizos, hay la España subterránea está todavía... Qué buen programa, ¿eh? Sí, está todavía por descubrir. Y la verdad es que ha sido fascinante este testimonio porque es esa propina que la suerte, el destino, los hados, pues de vez en cuando le dan al investigador, que estás en un sitio y de repente aparece un personaje que ni contabas con él y te desvela, te abre una cortina hacia una historia nueva. Y bueno, yo creo que esa es la parte más bonita de la investigación de campo. Pues te digo, Santi, que estés muy atento porque hay por lo menos un par de personajes que van a colarse en esta historia y van a ser muy interesantes. Pero tenemos a la princesa de Éboli contada de otra forma. Estamos ya en una mujer posicionada, en una mujer con hijos, que por cierto hablabas de hijos de Felipe II. Uh-huh. Sí, es que Rodrigo, que era el segundo hijo, el primero vivo de la princesa de Éboli, porque el primero que tuvo pues a los 5 años murió. La verdad es que se comentaba en la corte que Felipe II podía ser su padre. Tanto Ana, la princesa de Éboli, como Rui, el príncipe de Éboli, eran muy morenos y se relacionaba pues a ese hijo con Felipe II, porque siempre hubo la duda de si la princesa de Éboli había mantenido relaciones sexuales con el monarca. Oye, ¿y por eso el monarca luego la castigó? Claro, es que se apuntaba también que fuera por eso. Él la había casado con uno de sus mejores amigos, que era Rui, pero no sabemos si para tenerla también cerca de él y seguir manteniendo esas relaciones, ese enamoramiento que, según apuntan algunos escritos, algunos historiadores, pues podía tener el monarca con la princesa de Éboli. Y después, como tiene relaciones sexuales una vez ya muerto su marido con Antonio Pérez, que Antonio Pérez también era uno de los secretarios de Felipe II. Uno de los hombres más importantes de España en el momento cumbre del Imperio Español. Efectivamente. Pues hay allí una historia de crímenes, de amores, desamores, encuentros, desencuentros, en las que Juan de Escobedo, que había sido pues muy amigo de Rui, del esposo de la princesa de Éboli, pilla a la princesa de Éboli y a Antonio Pérez manteniendo relaciones. Entonces se lo comunica a Felipe II. Es un culebrón. Totalmente, un culebrón del siglo XVI. Este enterado, Felipe II enterado, pues decide poner el asunto y separar a ambos amantes, pero ellos lo que hacen es acabar en teoría con la vida de Juan de Escobedo. O sea, Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, del hermanastro de Felipe II. Y hombre importantísimo en las Américas. Perdón, en Flandes. Que en Flandes controlaba todo lo que pasaba en este imperio, repetimos, donde no se ponía el sol. Pilla a los dos, como diría el amigo Cela, en coyunda, ¿no? A ambos. Y entonces, claro, quiere denunciarlo. Ambos amantes se dan cuenta y pasa algo, ¿no? Sí, pasa que Juan de Escobedo es muerto cuando se dirige hacia su casa. Tapados por la oscuridad, por la noche, pues salen unos espadachines y acaban con su vida. Felipe II se entera, ya sabía de las relaciones de Ana de la Cerda y de Antonio Pérez, y entonces decide encarcelarlos a los dos. No se sabe si por celos, como apuntan algunos historiadores, porque el monarca estaba enamorado de Ana, o por haber acabado con la vida de Juan de Escobedo realmente. Entonces decide encarcelarlos. A ella primero la lleva a la Torre de Pinto, donde pasa un año, y después ya, después de muchas cartas, mucha gente que intercedió por ella, pues decide relegarla a su castillo, a su palacio de Pastrana, el palacio donde estábamos ayer. Bueno, cosa importante, ese palacio donde fueron también los libros de astrología, de astronomía de la época, de magia. El interés de la corte española de la época por la magia no es que lo digamos nosotros, ¿verdad?, sino que está absolutamente descrito. Y quizá por eso, en ese palacio todavía hoy, que es lo misterioso, queden algunas cosas. Os voy a poner un fragmento, bajamos la música ahora, Geray, os voy a poner un fragmento que nos va a transportar también a otra historia,
sé que lo va a tomar con una sonrisa, porque a veces el investigador se encuentra, y lo vais a ver en esta grabación, con ciertos problemas, ¿no? Yo soy demasiado curioso y pregunto, y entonces a veces hay gente que quiere responderme, gente que no quiere responderme, pero es que yo estaba ya imbuido escuchando a Nacho, escuchando a Carmen, escuchando a Benja, que venía el hombre con una bolsa de lechugas y toda la historia antigua de Pastrana en su mente, y escuchando al alcalde de Pastrana, que ahora se nos iba a unir. Bueno, pues me encuentro a una de las amigas que custodian el Palacio Ducal y que me contaba que por las noches pasan ciertas cosas en ese lugar, que hay gente que ha visto a la princesa de Éboli, gente que ha creído, entrando en algunas estancias, a pesar de estar reformado, ver a la princesa de Éboli. Y bueno, yo le mostraba el minidisc, ella se reía, yo le grababa, y por lo menos quería traeros un documento de cómo las personas que custodian este lugar, casi siempre un poco al margen de todo, no es que se visite mucho, ¿no? Como un poco abandonado en cierto aspecto, decían que habían visto esa figura. Lo escuchamos. A ver, ¿cómo fue eso? Cuéntame. ¿Cuándo pasó? Hace una semana. No, pero que... Sí, pero ¿qué dijo exactamente? No, que... Había sentido algo y que estaba... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? En la habitación. En la habitación del balcón. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Un mes o dos. Tú no te has notado nada raro, ¿no? Ah, si lo he notado, no te lo digo. ¿Por la noche aquí también? No, estáis por la noche, ¿no? Yo no paso aquí por la noche, no quiero pasar. ¿Porque te da cosa? Claro, tampoco de... Hombre, es que sola aquí de noche... Además tienes unos ruidos también de noche que... Claro. Yo trabajaba aquí en invierno, tarde... ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Dos y 33 minutos. Milenio 3, ya lo sabéis, los sábados de 1 a 4. Sí, mucha gente que nos escribe de Barcelona, en masa nos escriben de Barcelona, que no pueden escucharnos, no sé si en Barcelona o en toda Cataluña. Espero que solo sea en Barcelona. Pueden escucharnos a través de FM, nos pueden escuchar a través de AM. 666. Mira qué número del diablo. Que no se lo tomen a mal los amigos de Radio Barcelona, pero 666 AM. En fin, que son cuestiones no nuestras, sino imagino que de la política lingüística, de horas en catalán y que tienen que emitir horas en catalán. Así que, amigos, yo solo puedo decir que podéis escucharnos a través de la AM 666 en Barcelona. Si alguien más en Cataluña tiene problemas, pues que nos lo diga y buscaremos soluciones. Lo sentimos, porque nos gusta que estéis todos los catalanes con Milenio 3, claro. Pero no es cosa nuestra, ni de la propia cadena SER, imagino. En fin, son cosas de más altura. Altura como la que tenían estos personajes importantes en la corte. Y fijaos este detalle, seguimos ahondando. Vamos a ir hacia la zona de la iglesia donde esta mujer está enterrada con sus hijos. Aquí viene el enigma de las 4 calaveras y muchos más. Pero se une a nosotros Juan Pablo Sánchez, alcalde de Pastrana, que nos quiere enseñar cosas. Y a mí lo primero que me enseña, y me sobrecoge, Carmen, y ahora me cuentas, es algunos monumentos, esculturas. Hay un diablo, hay una virgen, por ejemplo, con un dragón impresionante que va a su captura, y hay en el pequeño museo, encima de lo que son las criptas donde están todos estos personajes enterrados de los que estamos hablando, bueno, pues hay una especie de catafalco negro que impresiona ahí en un cuarto, que se sacaba solo con las muertes de esta familia y que todavía hoy solo se saca cuando un papa muere. O sea, con Juan Pablo I, que ahora se cumplirá, por cierto, el aniversario, 30 años de la muerte del Papa Breve, o Juan Pablo II han sido los dos últimos papas, que ahí en Pastrana, ese catafalco oscuro, todo con velas alrededor, teniendo que salir. A mí me impresionó, y quiero contaros cómo sonaba. Abríamos la puerta y veíamos este monumento dentro del mundo extraño de los aposentos de la princesa de Éboli. ¿Qué es esto que estamos viendo? Que a mucha gente... Este es el catafalco, un catafalco que es como para conmemorar los aniversarios y las pompas fúnebres de su familia, que manda construir don Pedro González de Mendoza, hijo de los príncipes de Éboli, arzobispo de Zaragoza, arzobispo de Granada, y que pues lo que hacía era conmemorar, pues como digo, los aniversarios de la muerte de su familia. Es un mueble compuesto de todo el juego de ébano y bronce, y bueno, que es prácticamente único en
en España. En actualidad no se mueve de este lugar donde está ubicado habitualmente expuesto, solamente se saca a la iglesia cuando muere un papa para celebrar también la misa funeral del papa. Y hablábamos ahora de que evidentemente con la muerte del último papa, Juan Pablo II ha sido la última vez que ha salido. estamos ya en un ambiente un poco más fúnebre y vamos a ir poco a poco descendiendo los peldaños para encontrarnos a veces con lo que queda, ¿no? Cráneos. ¿Quedará el cráneo, por cierto, de la princesa de Éboli? ¿Demostrar ese cráneo que hay una serie de malformaciones, quizá, o un parche? ¿Quién sabe? Bueno, estamos ya en la recta final de la vida de esta mujer, acusada por Felipe II quizá de traición, quizá de enamoramiento ilegítimo, quizá de magia, quizá de conspiración para matar a uno de los secretarios más importantes. Hay una relación curiosa de esta mujer con misterio, nuestra primera mujer con misterio de este año, esta sección que irá y vendrá y que es interesantísima porque hay mucho que aprender de mujeres con misterio. Nos lleva a Santa Teresa, ni más ni menos, un personaje, claro, clave en la historia. A Teresa de Cepeda y Ahumada, así se llamaba Santa Teresa de Jesús, que en aquella época además estaba pues fundando conventos. Y uno de los conventos decidió fundarlo en Pastrana, porque tanto la princesa de Éboli como su marido, como Ruy, la llaman. Estaba fundando un convento en Toledo, y cuando se encontraba allí la mandaron a unos sirvientes para que la trasladaran hasta Pastrana y allí no fundara solo uno, sino 2 conventos. Uno de ellos era el que se encuentra hoy en día justamente detrás del palacio, el convento de San José, donde ella misma llegó a ingresar como monja. Doña Ana de Mendoza llega a ingresar como monja después de la muerte de su marido. Pero sí que es cierto que con Santa Teresa de Jesús tuvo sus más y sus menos. Al parecer las dos eran pues de mucho carácter y chocaban continuamente. Cuando se encontraba fundando el convento del Carmen, que es el que está justo en un cerro a las afueras de Pastrana, un cerro que además tiene su propia leyenda, porque uno de los vecinos de Pastrana, Juan Jiménez, dijo tener una visión bastantes años antes y profetizó la construcción de un convento justamente en aquel lugar. Sería visión con profecía antes. Eso es, y después se haría. Santa Teresa de Jesús fundaría allí el convento del Carmen. El otro que él funda es el de San José, ahí es donde ingresa la princesa de Éboli y se hace llamar, como decía antes, Sorana de la Madre de Dios. Bueno, pues tiene sus más y sus menos. O sea que la que había sido casquivana con un montón de amantes, verdad o no, es lo que se decía, acaba de monja. Acaba de monja, pero durante un tiempo, porque durante esa fundación Santa Teresa de Jesús permanece tan solo 3 meses en Pastrana, porque no se aguantan mutuamente. Santa Teresa y la princesa de Éboli chocan tanto y son tan fuertes de carácter que una tiene que huir. Es más, hay una anécdota muy curiosa por la que Santa Teresa decide huir directamente de la princesa de Éboli, de Pastrana y de todo lo relacionado con ella. Y es que Santa Teresa llevaba un diario donde día a día su confesor le había dicho que apuntara pues todos esos fenómenos místicos que sufría, esas levitaciones, esos, ¿cómo se llaman? Unos estados místicos en los que ella caía. Pues ella los va apuntando poco a poco. Y la princesa de Éboli tenía mucha curiosidad por saber qué apuntaba esa religiosa en ese diario. Santa Teresa dijo que no se lo dejaba el diario para leerlo y tuvo que intervenir su marido. Ruy interviene y le pide por favor a la monja que le deje leer a doña Ana, que era tan religiosa, pues esos fenómenos que ella vivía. Bien, se los deja leer y le promete que nunca va a contar el relato de lo que hay allí escrito. Pero un día Santa Teresa acude al palacio, el palacio donde ella vivía, donde ahora está el balcón de las horas, y se la encuentra rodeada de sirvientas, rodeada de pajes, leyendo en alto esos escritos de Santa Teresa y riéndose a carcajadas de esas levitaciones y esos fenómenos místicos. Desde entonces Santa Teresa cierra las puertas a los príncipes de Éboli y decide huir de Pastrana. Ella ingresa en el convento de San José cuando muere su marido y a los pocos días las monjas deciden huir del convento porque no pueden aguantar el carácter de la princesa. Bueno, hay quien decía que era el diablo. Hay gente que la acusaba de ser prácticamente diabólica. Ella al final, en su encierro, muere y vamos a ver su tumba. Vamos bajando hacia su tumba. Hay una cripta. Vamos con el alcalde de Pastrana, vamos con Nacho Ares y vamos nosotros. Y es curioso. Iker muere porque decide dejar de comer y decide también que los médicos no la curen de las enfermedades que tiene. Porque vamos a bajar y cuando lleguemos a su tumba
sabemos por qué está allí y a causa de qué exactamente, qué le pasó. Pero es que llegar a la cripta no es una cosa fácil. Uno va bajando las escaleras, gira a la derecha y antes hay una especie de arcón, porque parece que los franceses, en las diferentes disputas con los españoles, hicieron de las suyas. Hay una historia terrorífica de esa misma cripta donde estábamos. Se contaba en Santi que a 2 franceses, si querían profanar huesos, que era algo que se estilaba mucho, los cerraron. Y entonces los enterraron en vida. Acabaron convertidos en momias, con sus galones, con sus trajes. Pero a mí me sorprendió mucho cuando el alcalde me señala un arcón que yo había visto en algún otro viaje antiguo a Pastrana. Y entonces vemos una momia, pero una momia decapitada. Y yo decía, ¿qué hace aquí, en este lugar regio, en este lugar de grandes de España, en este lugar donde uno imagina, bueno, pues, primero todo descuidado, húmedo, algunas tumbas están rotas, y en esa tumba, que es un arcón que nadie sabe qué hace ahí, aparece, pues prácticamente amojamado también, una momia que no tiene cabeza y que es de un antiguo eremita con sus visiones de un lugar muy próximo. Pero en fin, escuchemos ese momento, que es mejor. Estaba incorrupto, ¿no? Lo que teníais que hacer sin cabeza. Pero está decapitado. ¿O estaba decapitado No, al tiempo? yo creo que la cabeza se la han quitado en el viaje, no sé. ¿Y por qué se conserva aquí, en un lugar tan...? Bueno, le trajeron aquí porque le trajeron a la iglesia y no sabían dónde ponerlo. Pero pues aquí a la cripta. Y contabas, Juan Pablo, que era un ermitaño de un lugar que ya no existe o que está en Pues ruina. es una antigua ermita que está semiderruida, que está en un paraje que llaman aquí La Común, junto al río Tajo, muy cerquita del río Tajo, que pasa por el término municipal de Pastrana. Y allí es donde vivió en plan ermitaño Juan de Buenavida y Buencuchillo se llamaba. De hecho, el apellido Buencuchillo sigue existiendo en Pastrana. Porque lo que hablamos es muy curioso, estamos viéndolo ahora, es que no era, o sea, es decir, era frecuente que hubiese ermitaños en toda esta zona, ¿no? Que le dijese como un lugar de paz especial, vamos a llamarlo así. Efectivamente, esta es una ermita que está, digamos, en medio del campo, muy alejado de lo que es el mundanal ruido, pero bueno, luego aparte este desierto de Volarque, eso sí, era un lugar donde estaba habitado por ermitaños carmelitas, eremitas que vivían allí también junto al río Tajo, y donde se conservan gran parte de las ermitas donde vivían y de los apriscos donde conservaban el ganado. Bueno, pues dejamos descansar de nuevo aquí al Juan de intercepto. Buenavida y Buencuchillo. Y así cerramos su cajón fúnebre, porque ni siquiera es tumba. Estamos delante de la cripta ya de unos niños, de unos infantes, de una mujer, tumba perfectamente sellada. Contaba Nacho Ares que por algo encargó encerrarse en 2 tumbas herméticas de plomo, aparte de su propio sarcófago de piedra, por algo. ¿De qué muere exactamente la princesa de Éboli? Pues la princesa de Éboli está encerrada... Pasa 11 años o 12 encerrada, eso sola. No, sola no. Con su hija Ana, que era la pequeña de todos sus hijos, y además con varias sirvientas que reciben igual la comida a través de un torno. Se lo pasaban por un torno la comida, las medicinas que necesitaban, pero poco a poco ella además dicen que va dejándose morir. Ahí le llegan noticias de que Antonio Pérez ha sido encarcelado, pero ha logrado escaparse y huir. Su amante, a ella no solamente la pone una reja, sino que la ponen 2 rejas para que no pueda salir de esas 4 paredes. Y poco a poco ella se va quedando en la cama, no quiere ya ni levantarse, no quiere ni salir a ese balcón de la hora, al que pues la dejaban salir durante 1 hora por la tarde para que viera la luz, para que viera también... Solo 1 hora, y por eso lleva ese nombre el lugar. Eso es, y ahora está la Plaza de la Hora, que es la plaza principal de Pastrana. Y la verdad es que ella va teniendo enfermedades, fiebres, se lo van haciendo saber a través del torno a los carceleros, las sirvientas dicen que ya no quiere comer, y ella no quiere que entre ningún médico ni nadie a visitarla. Tan solo les da un poco de orina para que la analicen. En la época le hacen algunas sangrías, ella pasa el brazo a través del torno, la sangran algunas veces. Vaya escena, pasando la princesa de Éboli el brazo y los médicos desde fuera sin poder verla, prohibido, sangrándola. La sangran, claro, hasta que ya ella, por las fiebres, por no ser atendida por médicos, porque ella se niega, y con ese carácter se niega a que entre nadie en esa habitación, pues poco a poco va perdiendo la vida.
logra hacer su testamento, lo dicta a través de ese torno y a las pocas horas muere. Y ya que luego vamos a hablar de conspiraciones con Santiago Camacho, dicen que fue principal personaje de una conspiración y que ella lo que quería era de alguna manera derrocar o darle más poder a otras personas que no precisamente eran Felipe II, sino que formaba parte de una especie de ofensiva con Antonio Pérez para quitarle poder al monarca Felipe II, ni más ni menos. Fue por eso por la que la cuestión con la que acabó siendo encarcelada, o fueron cuestiones de amor o de magia, quién sabe. Pero estábamos ya en ese momento, hace tan solo unas horas, en la cripta, porque la tumba, no hace falta irse a Tutankamón o otras tumbas, sino que en pleno corazón de Guadalajara hay tumbas con misterio. Esta es una de ellas. Aquí se suele sacar la calavera. Fíjate. ¿Y está fracturado así? ¿Por qué? Porque pues se ha roto. O sea, un movimiento se ha roto. Estos eran duques de Pastrana, pero ya estaban emparentados con los del duque del Infantado. Bueno, pues consiguieron expulsar a los franceses, recogieron todos los restos que había, los empaquetaron, los trajeron aquí a Pastrana y aquí están todos ellos. Por eso pone la leyenda esa de profanados y confundidos, claro, en el Panteón de Guadalajara por los franceses. Profanados y confundidos. En 1808. 1808 los franceses buscan algunas reliquias y les han hablado, les han dicho de la magia y la aureola extraña de mujer masculina, se decía entre comillas, guerrera, amiga de la magia, conspiradora, y querían saber algo más. Y relacionada con extrañas ermitañas, por ejemplo con Catalina de Cardona. Era una ermitaña que ella acogió en su palacio de Pastrana, y esta Catalina de Cardona pasaba el día caminando por las calles pastraneras y fustigándose con un látigo para así expiar sus pecados. Era muy conocida en la zona por eso. Hay que decir que pese a las rencillas que tenía con Santa Teresa de Jesús, ella siempre fue muy religiosa, e incluso quedan algunas tallas, por ejemplo, que hoy en día se pueden ver allí y que tuvieron cierta fama de milagreras y que lleva la princesa de Éboli para que permanezcan en el convento de San José en Pastrana. Es el caso de la Virgen de Soterraño, Iker. Si quieres hablamos ahora sobre ella o después. Cuenta. Pues esa Virgen, ellos tenían un palacio, el castillo de Zorita, y en ese castillo descubren que hay como unas cuevas, una serie de pasadizos donde se encuentra esa talla. Una Virgen románica que siempre tiene una lamparilla que contaba la leyenda que nunca se apagaba. Además, la gente de la zona la conocía mucho porque decía que curaba sobre todo la peste, el mal de la peste. Claro, pues, en esa época, en la época antigua. Claro, iban muchos allí a rezarla y a pedirle sus favores. Ella decide llevársela a Pastrana cuando fundan el convento de San José, pero ya la advierten que cuando han intentado sacar a esa Virgen de allí, siempre, de forma sobrenatural, ha vuelto a estar en su cueva, en el castillo de Zorita. Nadie quiere trasladar esa Virgen, se niegan todos los vecinos de Pastrana, todos sus criados, y es ella misma la que decide ir, cogerla con sus propias manos y llevársela en una barca. Cuando se la está llevando por el río, la Virgen desaparece, aparece de nuevo en la cueva, así varias veces hasta que consigue que la Virgen permanezca en ese monasterio de San José en Pastrana. Y es que decíamos, hablando de cuevas, de vírgenes, de visiones, que es que todo está horadado. Y con un mapa subterráneo, decía Santiago Camacho, la España subterránea, buen título, porque hay un montón de historias, de amores, sería un muy buen libro, que han pasado bajo tierra. Y claro, yo estaba con esa imaginación desbordada mía, diciendo bajo tierra, y entonces junto a esas tumbas, muy humildes, hay que decirlo, con inscripciones, algunas de ellas marcadas a espada por los franceses que llegaban hasta allí intentando buscar cosas, cambiar restos, nadie sabe por qué, descubrimos, teníamos al alcalde con la calavera en la mano prácticamente, con la luz tenue, con las mujeres que hacen un poco de videntes de sacristán, bajando abajo, diciendo que, por ejemplo, en la tumba había calaveras de niños. ¿Por qué calaveras de niños en una tumba que era de una mujer? Por ejemplo, que estaba ahí. Era todo muy extraño. Y había 2 losas con unas argollas. Y entonces hablaba una de las mujeres de que sabían que había un pasadizo con escaleras, de nuevo esa visión, ¿no? El túnel con escaleras que bajaba hacia abajo y que llevaba pues a otro lugar. Yo le preguntaba a Nacho Ares, tocando esas argollas, si ese pasadizo, justo debajo de la tumba de la princesa de Éboli, podía conducirnos a otros secretos. ¿Qué creéis que puede haber? Porque claro, nadie... No. Ella se mandó a enterrar en una doble urna de plomo con el hábito franciscano.
Entonces... Eso es lo que me gusta. Seguro que su hijo está de Francis. Claro, este es su hijo. Es lo que decías, que quería algo, que no sé qué me decías. Bueno, al igual que sucede en muchas criptas de época moderna, pues siempre hay un espacio por debajo de la propia cripta dedicada pues a echar los restos mortales de personas o bien poco importantes o otros restos funerarios que se han encontrado en el lugar cuando se han excavado, ¿no? Aquí justo enfrente de las urnas de piedra que contienen los restos de doña Ana y don Rui, pues vemos 2 losas en el suelo con 4 anillas de hierro forjado muy gruesas para levantar el acceso al pudridero, ¿no? Es el nombre que tiene este habitáculo. Hay un par de misterios sobre la tumba que ahora quiero que me cuente Carmen. Esta mujer reside ahí, está como sellada. Nadie ha sabido si, por ejemplo, tiene una deformación o no, pero nos encontramos otras sorpresas que nos intrigaron realmente. Y bueno, las encontraste tú. Escuchamos. ¿Qué es eso, Nacho? Los restos humanos, cráneo en concreto, como es obvio, de uno de los descendientes, en este caso de la princesa de Éboli. Yo creo que es una mujer. Mira, como un corte. ¿Por qué dices que hay un golpe? Pues porque mira, hay una serie de muescas que no tenían por qué ser, suelen ser de un objeto cortante, vamos. Estas muesquillas sí son como cortes que se han hecho bien con una espada, un puñal, algo cortante, porque el resto no tiene absolutamente nada. Aquí en esta urna, por ejemplo, hay 4 calaveras. Aquí hay un conjunto de restos, en la otra también, porque se comentaron todos los restos que de la familia. Este es un niño, Mira, Es un niño. Este es un niño. Ese es un niño, efectivamente. Porque es una cabecita muy pequeña. ¿Verdad? Ese es un niño. Sí. bueno, que era eso, una increíble cantidad de calaveras, Había tumbas de una 4 sola en persona la con tumba. 4 cráneos, que por haberse roto la tumba y poder asomarnos ahí lo podíamos ver. ¿Esto por qué? Pues no se sabe bien. No se sabe lo primero que hay dentro de las tumbas ni de Rui, que está debajo de la princesa de Éboli, que está encima de la de su marido, porque esas tumbas han sido selladas, nunca se han abierto. No se sabe, y podría dar muchas pistas históricas, si verdaderamente la princesa se enterró con el hábito, como decía Nacho, si tenía el parche en el ojo, porque también se apuntaba que podía ser bizca, y cuando la enterraron la quitaron el parche. No se sabe a ciencia cierta lo que nos podemos encontrar Pero en tú esas encontraste tumbas. Pero lo que heridos vimos, con espada, heridos. Sí, lo que pasa es que esas tumbas habían sido trasladadas desde otros sitios, entonces no se sabe muy bien los restos a quién pertenecen. Hay un apunte de una persona de la que sí se sabe seguro que sus huesos descansan allí, pero además metieron otros restos. Por eso nos encontramos en esa tumba 4 cráneos, uno de ellos de un niño pequeño y los demás de 3 personas adultas. Nacho decía que uno era de una mujer seguro y los otros 2 teníamos dudas, uno de un hombre y el otro no sabíamos muy bien, pero de un crío pequeño sí, de unos 7 años por ahí. Bueno, y lo curioso es que en este ambiente, en este lugar, acaba la historia de esta primera mujer con misterio. Serán protagonistas, serán como los retratos de las mujeres con misterio, que de vez en cuando Carmen traerá hasta aquí. En esta ocasión, además, alimentada esta historia por los cortes, los documentos gráficos de estar allí. Y fue una escena, a esto ya de las 11 de la noche de ayer, con el alcalde y nosotros 3 ahí, curiosa. Era como estar tocando la historia con las propias manos, dándonos cuenta también de lo que acaba todo, ¿no? En esa imagen del sepulcro, pero
qué cantidad de misterios, qué historia podía hacerse simplemente, bueno, pues intentando descubrir. Hoy en día, con fibra óptica, con lo que fuera, se podría quizás saber si estaba dentro la princesa de Éboli, porque tomó ella personalmente indicaciones de que fueran con 2 pequeñas tumbas, ¿no?, de plomo, y una tercera, que es la de piedra. Nos parece unas medidas de seguridad interesantes e inquietantes, desde luego. Y luego esa caja del ermitaño decapitado, la historia de los franceses que quedaron ahí dentro, todo le da un aspecto como de película realmente, que bueno, de verdad que es un lugar Pastrana ya por lo bella que es, pero para visitar y para darnos cuenta de que aquí al lado, a 75-80 kilómetros de Madrid, hay historias maravillosas que tenemos que recuperar. La verdad es que sí, sería interesante abrir, o por lo menos saber lo que nos encontraríamos dentro de esa tumba, porque es cierto que no siempre ha estado enterrada allí. Ha estado enterrada en otros sitios y su cadáver fue trasladado por su hijo, que construyó precisamente esa capilla donde están enterrados toda la familia para todos ellos. Así que sería interesante ver, como tú dices, Iker, con los métodos que tenemos hoy en día, qué puede haber dentro. Morena, con su cuello elegante y blanco, también una piel pálida y su parche y una mirada desafiante. Nuestra primera mujer con misterio. Una mujer de armas tomar. Sí, espadachina, amiga de los amores incestuosos al parecer y amiga de la magia, condenada por Felipe II junto a su hija de 6 años en una torre que hoy podéis ver. La historia de la princesa de Éboli. Pero ahora cambiemos de tercio totalmente. Bueno, si tú tuvieras que preguntarle algo a Santiago Camacho de su dossier, de sus archivos sobre Al-Qaeda, ¿te viene alguna pregunta así a la mente? No la responda ahora. ¿Qué le preguntarías de tantas incógnitas que hay de Al-Qaeda? Cuidado, se han cumplido antes de ayer 7 años de la desgracia del 11S. Yo, conociendo como es Santi, sí ha llegado a mantener contacto con Bin Laden. Eso es mucho decir, ¿eh? Mucho. Sobre todo además porque si hubiera sido así, tenía que denunciarlo, evidentemente, porque Bin Laden sigue siendo el espectro moderno, ¿no? Nadie puede... Por cierto, Santi, solo con un sí o un no. ¿Son ciertas las relaciones, por ejemplo, con altísimos integrantes del establishment americano, incluso presidentes de Bin Laden? Por lo menos de la familia Bin Laden. La familia Bin Laden es una de las familias más ricas de Arabia Saudí, y eso es decir mucho. Pero también hay que decir que en su día, y ahora explicaremos por qué, Osama Bin Laden fue repudiado y expulsado oficialmente del grueso de la familia. ¿Al-Qaeda existe, sí o no? Bueno, esa no me la respondas, porque mucha gente dice que no, otros que sí, otros que están en todo, otros que son una invención para... En fin, en apenas 5 minutos, ahora las noticias con nuestros compañeros, abrimos un dossier polémico e interesante, un enigma, las conspiraciones de Santi Camacho, Al-Qaeda.